Então, pessoal, estamos tendo aí a tradução simultânea. A palestra do Dom Sávio será em espanhol. Então, temos alguns rádios, não temos para todos, mas quem quiser ouvir, prestigiar nossos intérpretes, né, ouvir a interpretação do espanhol da palestra do Sávio, né, chega ali com a gente ali no backstage, ali no fundão, né, famoso fundão, que a gente fornece um rádio, depois entrega direto para a gente. Então, eu vi alguns rádios nas cadeiras, então eu tomei a liberdade de pegá-los e levar de volta lá para o nosso backstage, só por questão de segurança, organização. Então, mas aí quem pegar depois devolve para a gente, tá bom? Então, pessoal, agora a gente vai para a nossa terceira palestra do Poliglotar, que vai ser sobre interpretação de conferências. Eu vou chamar aqui o Sávio, que ele é um intérprete profissional há muito tempo. Ele trabalha com os idiomas espanhol e português. Ele já tem muitas horas de cabine, já trabalhou também como radialista, como ator. Então ele vai falar um pouco da experiência dele, né, como é que ele se tornou intérprete, como é que ele fez para melhorar a sua carreira de intérprete. E teremos agora uma palestra em espanhol, que é a língua de trabalho do Sávio. Então, Sávio, por favor. Muchas gracias. Bueno, buenos días. ¿Ya son las 12? ¿Ya son las 12? No sé. Bueno, buenos días. ¿Cómo estáis? ¿Todos hablan español? No. Muy bien. ¿Están escuchando la traducción? Vale, perfecto. Bueno, es un placer participar del Poliglotar, y es algo que es bastante increíble porque el primer evento internacional como profesional yo hice en Fortaleza. Fue un congreso de certificación. Hace 18 años. El primer contacto, yo como intérprete de conferencias o traductor simultáneo, pero el nombre en realidad es el intérprete de conferencias. Y ayer llevamos a cabo el primer taller de interpretación simultánea aquí en Fortaleza. O sea, es increíble cómo estas cosas suceden. Y al mismo tiempo es un reto porque el inicio, como Julián ha dicho, el inicio para mí fue, pienso yo que como vosotros, como habéis tenido un inicio de carrera bastante similar. Porque yo soy profesor de español, bueno, empecé la carrera, puedo deciros alguna cosa sobre esto. Yo soy actor, locutor y pedagogo, pero impartí clases de español ya durante 15 años. Pero yo siempre he querido hacer interpretación simultánea, yo siempre he querido tener la experiencia como intérprete y como traductor. Pero en Recife no había nadie que pudiera enseñarnos la carrera de intérprete, la interpretación simultánea. Siempre he querido trabajar con la voz, siempre he querido trabajar con el cuerpo, como los actores, como locutores. Y una profesión que he podido unir las dos cosas es exactamente la de intérprete de conferencias. Yo puedo trabajar con la voz bastante bien, puedo hacer lo que siempre he querido hacer, y también puedo trabajar con el cuerpo, porque me gustan los gestos, y para la interpretación simultánea es muy importante que nosotros siempre tengamos este placer, dar un sentido a lo que estamos hablando, porque para quien está escuchando, como vosotros estáis escuchando, vais a estar de acuerdo conmigo, pero al mismo tiempo con él, con el intérprete, porque tú haces así con la cabeza, tú estás de acuerdo con él, porque en realidad él es mi voz, él en este momento es mi voz, y también puede ser mi cuerpo, puede ser mis manos, porque él puede hacer gestos y él me está observando, y es muy importante que lo haga, porque estos gestos le va a ayudar a dar mucha seguridad para vosotros. Vosotros vais a creer en todo lo que él te va a decir. Eso es perfecto. Pero el inicio y la transición. Os hablo un poco sobre el inicio y la transición, como ser profesor y al mismo tiempo hacer interpretación simultánea. Entonces en Recife no había escuelas,
no, eso hace 18 años, no había nada, nada y nadie que pudiera enseñarnos. Y era difícil porque yo quería empezar, pero ¿cómo? Pero había una empresa, hasta hoy, esta empresa está ubicada en Recife, y yo impartía clases de español en SENAC. Aquí debe tener SENAC. SENAC, que eran todos los días, una gran escuela realmente. Y una alumna mía, trabajaba en la televisión, era el Jornal de Comercio. Entonces hubo un congreso, un pequeño seminario, y ella me dijo, bueno, habrá interpretación simultánea. Bueno, yo quiero ver porque esto es lo que quiero hacer. Y fuimos a este congreso, y era la empresa que durante 15 años trabajé en la empresa, y yo dije, bueno, quiero hacerlo, ¿cómo lo hago? ¿Cómo podemos hacer? ¿Hay algún entrenamiento? ¿Hay alguna cosa que pueda hacer? ¿Una prueba? No, ahora en este momento no. Bueno, vale, entonces empecé a llamar varias veces, y hubo un día que me dijo, bueno, tú vas a ir, pero es que no tengo nadie para hacer este evento, tú tienes que ir. Y era exactamente el evento aquí en Fortaleza de Desertificación. Y dice, bueno, yo voy. Y yo empecé a interpretar sin ningún conocimiento. Tenía conocimiento porque siempre he leído mucho, estaba siempre leyendo algo de traducción, porque es muy importante que nosotros seamos intérpretes, pero que tengamos una idea amplia de la traducción. Y viceversa, los traductores también que tengan una idea de interpretación. Sería bastante interesante que esto ocurriera. Y empecé. Y él me dijo una frase que yo no voy a hacer la traducción, o sea, una interpretación, por ejemplo, literal. Él dijo, bueno, estás en el autobús, busca tu asiento. Bueno, ¿entiendes? Entonces, si tú entras en el autobús, si buscas un asiento, si logras sentarte, el asiento es tuyo. Y bueno, afortunadamente he logrado y me senté allí hace 18 años y empecé la carrera de intérprete. Y a los pocos fui dejando la de profesor, porque la carrera de intérprete te exige viajar, necesitas viajar, tener esta disponibilidad, estar preparado para viajar. Pasas 3, 5 días, 10, 15, depende, o 30 días. Vas a ir a una fábrica, por ejemplo, de cemento, como se me ocurrió, y era un trabajo para hacer en 3 meses, yo hice durante 2 años y medio. Pero claro, yo iba y volvía. Está ubicada en Paraíba, la fábrica de cemento. Entonces, con esto empezó. Pero al mismo tiempo las personas decían, bueno, pero esta carrera, tú no tienes un sueldo fijo, que es lo que para nosotros es un poco peligroso, no sé, depende de la cultura. Estaban hablando aquí sobre las elecciones que haces, si tú necesitas lujo, o abrir el abanico de conocimiento, como es viajar, que es eso, tú abres un abanico de conocimiento y después puedes tener 3, 4, 5 coches, pero puedes elegir, puedes tener solamente un coche y no conocer el barrio donde vives. O sea, es mucho de elección, y yo también prefiero que sea de conocimiento, elegir por el conocimiento, porque después el abanico está tan abierto que puedes hacer muchas cosas y ser bueno en lo que vas a hacer. Y ahí sí tú puedes comprar tu coche, tu casa, como quieras. En fin, esto es un ejemplo interesantísimo y genial para tus hijos, para la familia incluso, ¿por qué no? Pero al mismo tiempo era difícil en este momento hacer la transición. Yo era profesor, impartía clases y después tenía que viajar y empecé a faltar, naturalmente. Yo tenía que poner siempre una persona para sustituir, ¿no? Yo hablaba con uno, con otro, o yo iba a pasar 3, 4, 5 días fuera de casa, fuera del trabajo, o sea, estaba en la traducción, porque teníamos que entrar en el evento y salir solamente a las 18, 19. Y después es el hotel, después el otro día en el evento, en fin, era bastante, siempre era de esta forma. Y eligiendo, yo dije, bueno, quiero salir. Tengo que salir porque ahora ya no, después de 5 años, yo tengo que salir, no es posible seguir con la carrera impartiendo clases todos los días. Y claro, yo doy clases
todavía sigo dando clases, pero es muy poco comparando con lo que yo hacía antes, que era colegio, cursos de idiomas, todo eso. No sé si todos aquí, si sois profesores, hay muchos profesores aquí, ¿no? De cursos de idiomas, colegio, escuela, entonces son, ¿no? Siempre yendo, volviendo, es una carrera bastante interesante, pero también tienes mucho trabajo. Pero yo tuve que elegir, hubo un momento que yo tuve que elegir, pero al mismo tiempo no necesitas en el inicio de la carrera elegir. Bueno, yo hice mi primer evento como intérprete, ahora ya soy intérprete, voy a dejarlo. No, tengo que hacer y seguir haciendo. Profesor, yo imparto las clases, soy intérprete, pero habrá un momento que puedes elegir. Tienes que saber cuál es este momento. Porque, claro, afortunadamente las interpretaciones no son todos los días, mucho mejor, porque tenemos que descansar. Es un trabajo que exige mucho mentalmente, mucho de una inteligencia emocional también, de un equilibrio, y de mucha paciencia, de compartir, saber compartir una cabina, porque siempre hay que ser dos personas. La empatía también nos ayuda mucho. Entonces es un trabajo que no es solamente la fluidez en el idioma, hay muchas otras cosas implicadas, ¿sabes? Lo que hay dentro de una cabina, lo que estaba hablando ahora, hace poco estábamos hablando, el bilingüe no es el intérprete, pero todo el intérprete es bilingüe, ¿no? Como, por lo menos, como mínimo. Es como un traductor, no necesariamente es el intérprete, pero el intérprete puede ser traductor. Las dos cosas pueden suceder, ¿no? Entonces la gente me decía, no, esta carrera, el sueldo, yo decía, bueno, 3 días yo he trabajado en un mes, si yo trabajaba 3 días en un mes, era todo el sueldo que yo tenía cuando trabajaba durante un mes en la escuela de idiomas. O sea, lo que me pagaban durante 3 días trabajando como intérprete es todavía como un mes trabajando en un curso de idiomas. Entonces esto me llenó, ¿qué es eso? ¿Por qué voy a seguir impartiendo clases? Pero claro, hay que pensarlo bien, hay que hacer una buena planificación, porque no son todos los meses. El primer semestre en general hay pocos congresos, pocos eventos, pero el segundo es mucho mejor. Pero no, eso no quiere decir que tú no hagas todo el mes 2 días, 3 días de trabajo. Entonces hay que pensarlo bien. O sea, si vas a seguir la carrera de intérprete, no hay que dejar la otra profesión así, ya de pronto. No, piénsalo, pon tu disponibilidad como, mira, yo puedo hacer por lo menos el viernes, el sábado y domingo, me puedes llamar, no hace falta, me puedes llamar. Entonces la agencia o la empresa de traducción sabe de tus días y empieza a llamarte, y tú empiezas a hacer, y esto empieza a ser tu prioridad, porque claro, si 3 días o 4 tú trabajas y ganas el dinero de 30 días, porque claro, el intérprete, la diaria del intérprete es, dependiendo del lugar, claro, aquí en Nordeste, bueno, alrededor de 900 reales la diaria, 800 a 900 reales, puede ser 1000, puede ser 1200. En sur, en São Paulo o Río, algo más o menos 1200, 1300 la diaria. En algunos estados cambia. El inicio de la carrera 600 reales, 500, 600, que es muy bueno, ¿no? Bueno, vamos, es muy interesante. Entonces son 3 días de trabajo, 4 días, dentro de un mes, o 5 días, a veces trabajas durante una semana, entonces trabaja una semana y puedes hacer la cuenta. Bueno, son 4.000 reales, vamos a poner ahí como mínimo. Y entonces, ay, caramba, 4.000. Durante un mes yo voy a trabajar y gano 2.500, no sé, 3.000. Es mucho más, ¿no? Como intérprete. Pero hay que pensarlo, planificar. No hay que dejar la profesión que ya has empezado desde hace, no sé, 2 o 4 o 5 años. Porque hay que saber hacer las dos. Y después tú eliges. Y para mí es un abanico bastante
interesante de estar con esto abierto y de conocimiento. Siempre me ha exigido que yo leyera mucho. El intérprete necesita leer mucho y saber de muchas cosas, por lo menos poco de cada cosa. Yo me compraba revistas, había revistas de historias, unas revistas, no sé si aquí, si conocéis, hay unas revistas de historias que hablaban sobre historia, la muy interesante, ¿sabes? La muy interesante, que aquí es súper interesante, la muy interesante, yo me compré muchas veces esta revista. ¿En español? Sí, en español. No, también en portugués, súper interesante, se llama aquí en Brasil, y en español es muy interesante, se llama muy interesante. Por lo menos en España es muy interesante. Y la revista es muy interesante, realmente. ¿Y por qué? Porque yo empecé a trabajar con personas en cabina que tenían un conocimiento increíble de muchas cosas. Personas que viajaban y eran intérpretes. Y yo, oyéndoles, y, sabes, todos los días, por lo menos 2 o 3 días, viajaba mucho, venía mucho a Fortaleza después de este primer evento. Mucho, estaba siempre aquí en Fortaleza. Julián era un niño en la época, ni hablaba portugués. Y yo, oyéndoles, yo decía, no, yo tengo que aprender mucho. Yo soy intérprete, pero yo necesito aprender como algo para mí, algo como conocimiento general. Y yo empecé a comprar realmente muchas revistas y leer mucho. Es un trabajo que el intérprete necesita hacer. Si te gusta que te exijan conocimiento, puedes seguir. O si tú ya lo haces sin ningún problema, perfecto. Si te gusta leer, si te gusta los idiomas, si te gustan todos, hay personas aquí que hablan 4, yo pasaba por un pasillo, estaba hablando en inglés, yo pasaba a otro, estaba hablando en francés, otro estaba hablando en alemán, es la ONU, es increíble, ¿qué pasa? ¿Qué voy a hablar? Bueno, yo puedo hablar catalán, no sé si van a entender, no es broma, no hablo catalán. Incluso se me ocurrió una vez, habría un chico que estará en Recife ahora, la próxima semana, se llama Zavala, es como si fuera un pedagogo, es el Paulo Freire de España, es verdad, es Zavala, es el Paulo Freire de España. Y hace 5 años él estuvo en Recife, yo hice la traducción simultánea, la interpretación, os digo, y él empezó a hablar español y de repente estaba hablando catalán. Y después él habló algunas frases en gallego. Y yo le miré. ¿Qué pasa? ¿Tú no vas a traducir, no vas a interpretar español? El gallego al catalán, no. Tienes que hablar español, yo estoy aquí para hacer español. Entonces, el idioma se llega. Si no sabes, no puedes hacer nada. Yo no sé catalán, tampoco gallego. Puedes entender algo de gallego, porque el gallego es bastante... tú conoces mucho, sí, mucho del portugués, del gallego portugués. Pero hay eso, ¿no? Eso nos pasa también. De una persona, y estaba hablando aquí el Igor y es interesante porque los chicos están ahí atrás, como hay políglotas aquí, él cambiaba de un idioma, estaba una persona haciendo. Cambiaba de otro idioma, otra persona hacía. Cambiaba otro idioma, otra persona hacía. Bueno, puedes hablar lo que quieras. Perfecto. Tenemos intérpretes para eso. Porque uno habla italiano, otro habla español, inglés, otro habla francés, otro habla... Bueno, habrá esperanto, ¿no? ¿De quién habla esperanto? Aparece la traducción, ¿no? Perfecto. Entonces eso, la transición fue un reto, siempre es. Pero elegir, ¿no? Todos los días tenemos que elegir, ¿no? Las actitudes exigen muchas elecciones y todos los días estamos eligiendo. Pero algo que sea siempre como algo interesante para nosotros dentro del conocimiento. Estaba pensando, hablando sobre todo el inicio y hablando de qué he hecho, o sea, como no había escuela de idiomas en la época, para interpretación, también fue el primer taller de interpretación simultánea en Recife. Hay un intérprete muy conocido, y me gusta decir su nombre, que es el Ayrton, que es una persona fantástica, mucha gente lo conoce. Él me parece que tenía, en la época, pero yo no conocía mucho. Y yo tenía ya 6 años, ya
llevaba 6 años como intérprete, entonces, bueno, voy a hacer el primer taller para un grupo de personas que estudiaban especialización en traducción en una facultad. Y fue exitoso. Y después la segunda, después la tercera, ya 15 ediciones en Recife del taller de interpretación simultánea. Hoy día ya estamos haciendo como individualmente, las personas me buscan, quiero ser intérprete, quiero aprender. Perfecto, vamos a hacer un taller de 12 horas, de 12 a 16, planificamos y esta persona tiene todo el taller solo para ella. Perfecto, eso siempre se hace. Pero me gustaría también que fuera una charla. Si tenéis alguna pregunta, por favor, puedes preguntarme, porque quisiera, no es solamente una ponencia, es una charla. Estoy aquí para sacar algunas dudas o también para compartir alguna idea, alguna información. Entonces, antes de seguir, ¿alguien tiene alguna pregunta, alguna cosa que quiera hacer? ¿Alguna pregunta para hacer? Puede hacer mi portugués, yo entiendo portugués. Puedes hacer mi portugués, no hace falta. Yo te llevo. Yo lo llevo. Yo voy a hacer la español. No me hables catalán, por favor. No, adelante no hablo. Me parece que el comienzo es muy difícil, la transición mental de oír algo y traducir al mismo tiempo. Entonces me gustaría oír de ti cómo es este proceso de oír algo y traducir en la otra lengua y cómo fue para usted en el comienzo. Perfecto. ¿Puedes escribir? ¿Cuál? Eu vou pegar. En mi bolso hay. En mi bolso hay uno. Sí, en la negra. Sí. Perfecto. Ya. Perfecto la pregunta. ¿Cómo te llamas? Karina. Pode escolher a cor. Perfecto. Es, bueno, porque soy del Sport en Recife. Bueno, el azul. También ahora. Esto lo que me preguntas, Karina, es muy interesante porque me preguntas sobre el proceso de la interpretación, ¿no? De recibir un idioma y trasladarlo a otro, o sea, hacer la interpretación. Vamos a hacer como los chicos están haciendo allí del español para el portugués. Yo, en el taller de ayer incluso hablamos, aquí es el ponente, este es el ponente, aquí es el intérprete, aquí es el ponente, el intérprete. El ponente habla, aquí es la cantidad de información. El intérprete recibe esta cantidad de información y ya la tiene que interpretar. Él no puede estar muy distante, no puede alejarse mucho de sus informaciones, tampoco estar muy cerca. Si él está muy cerca, él va a perder muchas informaciones porque él va a recibir muchas informaciones para interpretar. Es interpretar, no es traducir, es interpretar, dar un sentido, parafrasear. Entonces, si él recibe mucha información, también puede perder. Si él no recibe mucha información, también puede perder. ¿Por qué? Porque cuando yo hablo, claro, yo entiendo que ellos están haciendo la interpretación, pero hay personas que están hablando rápido y no paran, están hablando rápido todo el tiempo, y él se pierde. Pero él se pierde porque o él está muy cerca o él está muy distante. Porque si está muy distante, si está lejos de las sentencias, de las frases, también me voy a perder porque yo recibo tanta cosa y al momento que voy a interpretar todo aquello que he recibido ya me vienen muchas otras informaciones. Entonces tienes que mantener siempre un ritmo de estás cerca y después te alejas, estás cerca y después te alejas. ¿Entiendes? Y tienes que entender e interpretar, no aprender e interpretar. Lo que estoy hablando y ellos están hablando, haciendo la interpretación, ¿quién tiene que entender? ¿Quién tiene que entender? ¿Quién tiene que aprender? Solo vosotros. Ellos no. Ellos solo entienden e interpretan. Si ellos quieren entender para aprender, ellos no te van a interpretar. Porque ellos van a perderse, ellos van a interpretar, ¡ay, qué interesante que este está hablando! Sí, bueno, y la interpretación, ¿dónde está? Y entonces, por eso que si están haciendo la interpretación y si estás así de acuerdo conmigo, es porque está bien. Es porque ellos están entendiendo
estoy entendiendo, no es para aprender. Karina está aquí hablando, es la ponente, Karina está hablando, y yo estoy allí, me gusta mucho lo que ella está hablando, y, ay, qué mórbido, ¿no? En italiano. En italiano. Y yo empiezo a querer aprender, porque es fantástico, la forma que ella habla, qué bonito, no, hay que parar y saber que tú eres el puente, es un puente, es el puente. Tú tienes solo que enviar la información que has recibido, no puedes aprender, porque después yo te voy a preguntar, ¿qué has entendido? Nada. Después yo te pregunto, sí, tú vas a ver, después yo te pregunto, ¿qué te dijo la ponente? ¿Qué estaba hablando? No sé, porque yo solo he recibido y he pasado la información para los oyentes, ¿entiendes? El proceso es recibir y trasladar, recibe y traslada. Si yo pienso, ayer yo estaba hablando, profesores, cuando estamos impartiendo la clase, siempre queremos aprender, siempre estudiamos la clase, planificamos y vamos a hablar con los alumnos. El alumno no entiende, tú le explicas. Él no entiende, explicas otra vez. En la interpretación no. En la interpretación no puede hacer eso. En la interpretación es solamente una única vez. Lo que dices está dicho. ¿Entiendes? No te puedes arrepentir. Te puedes corregir, pero no siempre. No puedes corregirte siempre. Porque si no te van a preguntar. Bueno, hay que decidir, si dices eso. Es como la consecutiva, tú le puedes preguntar a la persona o intermitente, tú le puedes preguntar a la persona que ha dicho, pero no puedes preguntarle todo el tiempo, ¿qué? Pues, hombre, ¿tú entiendes o no? Es eso que te van a preguntar. El proceso no es todos pueden hacer interpretación, todos pueden hacer. El profesor, como estaba hablando, es un proceso interesante. Nosotros sabemos cuando el intérprete también es profesor o vino del área, o cuando no lo es, porque cuando él no es profesor, él no tiene ninguna responsabilidad. Eso no quiere decir que no sea responsable. Yo digo, él no tiene responsabilidad, él no quiere saber si lo que me has dicho gramaticalmente si está correcto o no. Él simplemente interpreta. El profesor, él piensa, esto no está bien, esto podría ser así. Entonces, cuando él piensa, él ya pierde mucha información. ¿Entiendes? Entonces, el proceso es entender y pasar. Oye y pasas, pero aprender no. Puedes aprender después, porque tú vas a recibir un material. No siempre recibes un material. Pero si tú sabes que yo voy a ser el ponente, tú ya puedes buscarme en el Google o YouTube, a ver si tienen, por ejemplo, el Juliano que es youtuber, o Igor, él va a dar la ponencia. Bueno, ya lo conozco porque ya he oído hablar, entonces quiero verlo hablando. Entonces voy directamente al youtuber porque quiero aprender cómo él habla, ¿sabes? Si es tartamudo, si su voz es grave o aguda o algo, si él gesticula mucho, si hace, ¿qué hace? ¿No? ¿Qué hace? Porque yo empiezo a aprender un poco de cómo él habla, para que yo pueda acostumbrarme con el ritmo. Si el tema, él va a hablar sobre viaje, bueno, entonces yo voy a buscar un vocabulario de viaje, porque yo tengo que estar preparado para este vocabulario que puede que hable alguna palabra que yo elijo. Entonces, en general, este proceso tiene que ser de esa forma. Es solo recibir y pasar. Claro, tenemos que tener atención en toda la parte gramatical. Y es una cosa que la neurociencia habla. Hay las informaciones de largo plazo, que todas están. Y hay las de corto plazo. El vocabulario que tenemos. A las de largo plazo, es que aquellas que todas tú ya has aprendido. Son palabras que ya sabemos. Si yo te digo una palabra, tú me dices en otro idioma. Si te digo otra, tú me dices otro idioma. Esto es fácil. Pero las de corto plazo a veces no hacen parte de tu cotidiano. Pero los temas de los congresos pueden no hacer parte de tu cotidiano. ¿Qué vas a hacer? Estudiarlo. Porque no es para aprenderlo, es para aquel día. Es como las personas estudian para ENEM. Es solo para aquel día, después se olvida. Algunas, claro. Perfecto, Karina. ¿Es eso? Gracias. ¿Algo más? Por favor. ¿Alguna otra pregunta? Sí. Gracias. Bueno, yo realmente tengo dos preguntas. La primera es si ya te ha pasado algo como alguna vez que te equivocaste con alguna traducción. Eso a veces como todos sabemos que cuando estamos aprendiendo idiomas siempre es muy difícil, ¿no? Y
y muchas veces nos equivocamos y a veces es muy chistoso también, ¿no? Entonces, compartir eso creo es algo que nos ayudaría mucho también para aprender de tus errores. Y la segunda pregunta es también, como tú dices, a veces puedes ver las personas antes en YouTube o algo así, pero yo a veces me imagino personajes que tienen como un carácter muy fuerte, ¿no? Que no solamente son las palabras que dicen, sino también toda su actitud cuando veo algo de, no sé, Tony Robbins o algo así, ¿no? Yo me imagino eso debe ser muy, muy difícil, una personalidad que es muy, muy fuerte, ¿no? A lo mejor también nos podrías contar un poquito de esta experiencia. Perfecto. Gracias. Muy bien. ¿Cómo te llamas? Perdón. Ania. Ania. Ya me he equivocado. Hay una palabra en español, es el disco duro, por ejemplo. Y es João Pessoa, en la UNIP. Y yo sé qué significa disco duro. Pero el tío este estaba hablando disco duro, yo tenía que hablar disco rígido. Las personas me estaban escuchando en portugués. Y él me decía disco duro y yo decía disco duro. Él me decía disco duro y yo repetía disco duro. Y la gente me miraba, disco duro. Aquí las palabras, ¿no? Doble sentido, esas son las personas ya me estaban imaginando, pienso que mucha cosa. Disco duro, y yo decía disco duro. Y las personas me miraban y reían, así como estáis. Y reían porque disco duro. Y un amigo que, bueno, tenemos siempre que hacer 2 personas siempre en la cabina, y él me dijo, disco rígido, ¿no? Para mí, fuera de la cabina, por la ventana. Claro, yo empecé a la frase de decir, bueno, el disco duro es el disco rígido, como vocês sabem. Yo expliqué qué era el disco duro. Entonces, esto pasa porque a veces se nos olvida, estamos hablando, las personas están hablando por español, de repente tú empiezas a hablar español también, pensando que estás hablando portugués, o lo mismo, yo estoy hablando portugués, ¿sabe eso? Español, ya sabéis cómo esas son las cosas, no sé cuál. Eso pasa mucho. Una cosa también que se me ocurrió, pienso que les conté ayer, es con el francés. Había 2 cabinas, estaba haciendo la traducción, como el relé y el tío, el intérprete, amigo, estaba de francés, hacía para portugués, yo le escuchaba y hacía español. Hay una palabra en francés que se llama, que es abondamment, ¿no? Abundantemente. Abondamment. La persona decía abondamment, él decía abundamente. Yo escuchaba abundamente. Y yo le miré, cuando oí la primera vez, yo le miré, abundamente, también tiene doble sentido. Abundamente, yo sabía lo que significaba, entonces ya seguí con la traducción. Pero yo le he puesto, yo he escrito y le he puesto, como escrito en portugués, para que él supiera. Entonces esto ocurre mucho. Equívoco que pueda comprometer, esto no. Esto afortunadamente mejor que no haya. Porque la interpretación es para eso. Tú coges 2, 3 palabras, una sentencia y la interpretas. Pero no puedes comprometer con lo que está siendo dicho. No puedes comprometer la información del ponente. El ponente Tim Robin, yo no estuve con él, pero con otras personas, por ejemplo, con Lula y con Dilma, hay una diferencia muy grande. Pero el tío es una actitud bastante motivadora, ¿no? El Paulo Vieira, creo que conocéis, que es un coach. Aquí, es como, vamos a poner ahí en portugués, el Tim Robin en portugués, pero claro, no es eso, no lo estoy comparando. El Tim Robin es el mejor, ¿no? Por lo menos es lo que dicen. Su actitud, la del intérprete, también tiene que ser muy similar, porque la gente que está escuchando tiene que sentir lo que él está hablando. Entonces, si es una ponencia sobre yoga, ¿quién te va a poner a dormir? ¿Quién te va a poner a reflexionar? Los intérpretes, porque tú les estás escuchando. Entonces ellos están hablando con voz bastante calma. Y me gustaría que ustedes pudieran relajar. Y claro, después todos están durmiendo. Pero esta es la actitud, es el reto, ¿entiendes? Necesita hacer eso. Pero si hay una persona que
Hola, ¿cómo están? Vamos, todos, levantaos, por favor, vamos, vamos, vamos. La misma cosa tiene que hacer, porque tenéis que escuchar toda la actitud que el ponente te está transmitiendo. Porque si yo empiezo a moverme aquí y el intérprete está simplemente, vamos lá, levante las manos, sí, vamos lá, no es igual, ¿entiendes? No es igual. Entonces, esta actitud que tiene el intérprete, por lo menos yo sugiero que tenga también, que dé esta fuerza en la palabra y los gestos, esta actitud de motivación, ¿entiendes? Yo sugiero que siempre haga. Hay personas que hacen la interpretación simultánea, que yo digo siempre como Allan Kardec, que pone la mano y empieza a hacer, cierra los ojos, porque intenta concentrarse más. Porque dice, no, yo me concentro mejor. No, es mejor que tú le veas. Ver al ponente es muy importante, visualizarlo es muy importante, porque él está hablando todo el tiempo, no sabes si él va para allá, para acá. Entonces si tú lo miras, mejor que tienes todo el perfil del ponente. Si él respira, tú respiras, si él bebe el agua, tú también, si él hace alguna cosa, tú también, porque tú ganas tiempo para pensar. Si él hace un improviso, en general las personas que están haciendo improvisación, ellos piensan, necesitan pensar. La ponencia no es algo así, ¿sabes? De pronto sale. La diferencia de Lula y Dilma es esta. Lula es, o era por lo menos es un gran orador. Habla bastante bien. Tú no necesitas tener un texto para oírlo, porque él te da tiempo. Él no te da tiempo porque él sabe que hay interpretaciones, porque es suyo. Pero la Dilma no tiene una línea de raciocinio. Es verdad. Entonces ella hace un camino, de repente está del otro lado de la calle. Y dice, bueno, ¿qué es eso? ¿A dónde va? Porque debería ser eso, y allá, ¿no? O Bernardinho, que era técnico de la selección brasileña de balongoleía él hablando, la ponencia era como si estuviera allí, en la cancha, allí, ¿sabes?, en la cuadra. Hablaba muy rápido. Entonces estas personas, yo tengo que tener mucho equilibrio para recibir la información y pasar. Recibo y paso. Yo no puedo entrar en su velocidad. Yo no puedo hacer con la misma velocidad. Las personas me preguntan, ¿y si el ponente está muy rápido? Tú no tienes que seguirlo, tú no tienes que dar la misma velocidad que él está hablando, porque si no las personas que te van a escuchar van a hacer un esfuerzo en el proceso muy largo. Las personas, ahora vosotros, por ejemplo, si yo empiezo a hablar rápido, si él me sigue, si él empieza a hablar rápido, vosotros vais a, ¿qué está hablando? Entonces, esto no puede hacer. Él tiene que recibir y pasar. Por eso que no se aprende, se entiende y se interpreta. Gracias, Daniel. ¿Es eso? Gracias. ¿Alguna otra cosa? Paulo. Então, assim, baseado nessa sua resposta anterior, eu queria que você interpretasse para mim a seguinte frase: não acho que quem ganhar ou quem perder, nem quem ganhar nem quem perder, vai ganhar ou vai perder. Vai todo mundo perder. Eu queria, por favor, que você interpretasse em espanhol. Yo prefiero interpretarla, si tú me hablas aquí, yo voy para allá. Sí. Porque... Bueno, sí, no, porque... Pessoal, chicos, no me parece que quien gane, aquel que poke, aquel que pierda, ni tampoco aquel que... Ni aquel, espera. Es la Dilma. Yo haría esto. En general, si la persona habla rápido y sin una línea de raciocinio, así como está, aquí, él está de esta forma, yo le digo allí en el micrófono, por favor, habla más despacio. Claro, eso es solamente una información, pero la persona empieza a hablar más despacio y después él sigue con la misma velocidad. Entonces yo voy a seguir con la misma velocidad que él. A ver, otra vez. No me parece que quien gane o quien pierda, tampoco aquel que gana, aquel también que pierda, va a ganar o perder. Todos van a perder. Esta es frase suya, ¿no? De la Dilma, digo. Yo no me acuerdo si yo dije esto en la Fiat, porque él estuvo en la Fiat en Recife, en Guyana,
en Recife, cerca de Paraíba, en Pernambuco. No sé si ella dijo, pero es eso. De hecho, es exactamente. Ella quiere hacer un juego de palabras, pero no puede. Si no sabes, no tienes que hacer, no puedes hacerlo. Hola, chico. A ver. Bem, eu faço. Eu tenho uma voz forte, acho que todo mundo vai me entender. Não, mas Para la traducción. Para la traducción. não é para captar ali Ah, a filmagem. Olha, eu faço traduções há bastante tempo, entre outros para Netflix, mas também para outras empresas assim, em direção do francês, vindo ou do inglês e às vezes do alemão. A coisa é que a quantidade de informação, por exemplo, em alemão, pode ser em poucas palavras muito maior do que tem em francês. E quando a gente faz legendas, sempre tem uma restrição de palavras por segundo. Você não pode ter uma frase de 3 linhas em 1 segundo, por exemplo. E quando a gente faz tradução, então a gente às vezes tem que reduzir a quantidade de informação. Eu suponho que tem a mesma coisa na interpretação. É uma pergunta, na verdade, se tem essa mesma coisa. seguro. Seguro igual. Pero esta reducción... Seguro, perfecto. Esta reducción es la paráfrasis cuando hablamos y ella no puede comprometer. O sea, es decir la misma cosa de forma diferente. Decir todo lo que me estás hablando, todo lo que el ponente habla, pero de otra forma. Voy a reducir, yo necesito reducir porque yo necesito tener tiempo para más informaciones. Porque yo hago 2, 3 ponentes, 4, 5, 6 ponentes todo el día. Al final del día, con lo mínimo que ganas de tiempo, si tú has pasado todo el día 20 minutos sin hablar, durante todo el día haciendo la interpretación, pero 20 minutos sin hablar, perfecto. Porque tú empiezas el día a todo gas, tú tienes que terminarlo también así. Porque las personas sienten, las personas escuchándote, las mismas. Si tú empiezas por la mañana a las 8 hasta las 18, tú vas a sentir que hay una caída de actitud incluso, porque te cansas, te estresa, esto empieza a doler. Entonces, con lo mínimo que ganes de tiempo sin hablar, o sea, el intervalo es para no hablar, porque cada uno hace 15 minutos o 20. En estos 20 minutos tú no necesitas hablar con nadie, tú solo tienes que beber agua, ¿entiendes? Vas al baño, vuelve, tú necesitas estar ahí por el, ¿sabes? Fuera y hablando. No, es mejor que te guardes, es mejor. Y esto es exactamente, ocurre en el subtítulo como, yo pienso incluso en traducción, porque para mí la traducción también es una interpretación. Entonces, es reducir. Lo que no puedes hacer es comprometer esta reducción. Esta reducción tiene que ser muy objetiva, o sea, lo que nosotros hacemos es ser objetivos con el lenguaje, con la información. Muchas veces el intérprete mejora la ponencia del ponente. Muchas veces el intérprete es mejor que el ponente, porque él te da más objetividad, porque él alcanza mejor el perfil de los oyentes, porque él conoce a quién está hablando. El ponente no. El ponente es la primera vez que llega e empieza a hablar. Entonces utiliza a veces un lenguaje que mucha gente puede no entender. El intérprete hace todo, hace que todo sea objetivo y diga, mira, es esto. Y la persona entiende. Por eso muchas veces el intérprete, para mí, mejora mucho la ponencia, ¿entiendes? Es interesante, el intérprete lo hace muy bien, nadie lo mira. Pero si ocurre algo mal, todos. Él, no. El intérprete no sabe. Entonces, si tú estás interpretando, traduciendo, si nadie te dice nada, porque fuiste perfecto. Sí, perfecto, fuiste perfecto. Pero cuando alguien te dice, pero muchas veces las personas elogian, ¿no? De hecho, muchas veces la propia organización tiene este conocimiento, las personas que escuchan, perfecto, mira, muy bien. Pero claro, nosotros somos muy neutros, ¿entiendes? Hay que tener la capacidad de un mayordomo, ¿entiendes? Bastante neutro. El mayordomo es el mayordomo, no del Drácula, solo mayordomo.
Querías hacer uma pergunta? Você poderia dar algum exemplo de alguma situação engraçada que aconteceu com alguma piada cultural ou alguma referência a um personagem que é conhecido na Espanha e não é conhecido aqui no Brasil? Já aconteceu algo do tipo? Não exatamente com personagem, com palavras, como cabra safado. E cabra safado, eu que queria ser. Hace um tempo, então eu dizia cabrón. Pero también puede ser varias otras cosas. Entonces, al mismo tiempo que la persona me decía cabra safado, yo decía cabrón, y algunas personas miraban y decían cabrón, no sé, cabrón. Y yo pensaba, no sé si es cabrón, está bien. Después empezaba a cambiar. Esto ocurre, y no solamente con las expresiones idiomáticas también, se nos ocurre mucho, y es muy complejo interpretar o traducir una expresión idiomática. Es como dijeron ayer, vira y mexe. Entonces, bueno, entonces voy a decir a veces, no puedo decir otro. ¿Cómo voy a decir vira y mexe? ¿Entiendes? En francés, vira y mexe. ¿Entiendes? No tiene sentido. Entonces yo tengo que hacer la traducción como, la interpretación en este caso, como algo bastante crudo, muy directo. Explicar a veces incluso. O, si en lugar de la expresión, decir simplemente a veces. O a veces. Cabrón no. El cabra safado puede ser un nombre, yo podría decir muchas cosas. Yo elijo realmente siempre decir como cabrón y explico después alguna otra información. Dependiendo también del país, porque si yo sé que hay solo españoles, o solo colombianos, o solo peruanos, o solo argentinos, ¿sabes? Hay que saber también quién está, quiénes son, todos que están. Ahora, claro que muchas veces son latinos, entonces hay todos los latinos, argentinos, peruanos, uruguayos y todos. Es como vos, muchos de los argentinos y uruguayos que utilizan vos, como también utilizan en Colombia. Y vos sos, o tenés, o aprender, o, ¿sabes? Toda esa conjugación que es muy diferente, entonces tienes que saber, el intérprete necesita saberlo para decirlo tú, simplemente decir tú. Entonces estas cosas ocurren con esto, pero yo sugiero que no hagan la interpretación, que expliquen, salvo algunas excepciones, porque hay momentos, por ejemplo, caer como una luva, voy a decir caer como un guante, que es bastante similar, algunas otras expresiones que son más fáciles, pero hay algunas que son terribles. Algunas palabrotas, aquí por ejemplo hay algunas, no palabrotas, pero algunas palabras, por ejemplo, como bucho, yo aprendí ayer. Yo no conocía, no sabía, no sé, hasta hoy no sé qué significa. Problema. Bucho es problema. Para mí bucho es eso. Era. Ahora no. Ahora es un problema. Entonces imagínate si estoy allí y una persona aquí, es un bucho. Y yo diría, es una barriga. Este es un problema. Este es un problema. ¿Entiendes? Ahora, por el contenido, por todo lo que la persona está hablando, porque hay también la cuestión de mórbido. No sé si es fácil o difícil, pero si yo digo, tú eres mórbido, no puede ser algo malo. Si yo ¿sabes? Si yo envío este mensaje, si yo digo, eres mórbida, no puede ser algo malo, ¿sabes? No es malo eso. Ahora si digo, eres mórbido, es difícil. Pode contar aquela história do intérprete do árabe que queria matar. Ya. Igor, ¿es eso? Es la historia del intérprete que es un árabe que habla inglés hace ya muchos años, es cliente de un chico que hizo incluso el taller, y estaba en el interior de Pernambuco, en una ciudad, en un pueblo de Pernambuco, no me acuerdo, no sé cuál. Y esta cuestión de la interpretación, de mostrar una actitud, enseñar una actitud positiva, ¿no? O negativa, el árabe le debía dinero al tío que son dos empresarios, pero el árabe le debía dinero, pero le debía dinero porque no ha logrado hacer una transferencia, alguna cosa. Y el chico de la ciudad, del pueblo, en Recife, en Pernambuco, le dijo al intérprete, mira, dile que me pague, pero que me pague hasta tal día, porque si no lo mato. Pero lo dijo con mucha fuerza, no, si no lo mato. Pero personas que hablan, ¿sabes? Personas que... No. Si no lo mato, No, espera, él te va a pagar, seguro, te va a pagar.
Él me dijo que necesitas pagar hasta tal día, porque necesita mucho, tiene muchas deudas. No, dile, que si no paga hasta este día, yo lo mato. No, matar no necesitas matarlo. No, quédate tranquilo, porque yo te digo, te va a pagar, si no tú hablas conmigo. Y digo, ¿qué pasa? No, él te dijo, realmente me dijo que necesitas pagarle hasta tal día, porque él necesita mucho, es prioridad para él. Pero no dijo que era para matarlo, o que lo mataría. No necesitas hacer eso. ¿No? Es como decir palabrota. Mucha gente habla palabrotas y palabrotas hablando, porra, no sé cuánto, no sé cuánto. Tú vas a hablar la misma cosa, no necesitas. Tú puedes hacer la interpretación diferente. Es como decir droga, caramba, en portugués. O en otro idioma decir una otra palabra. Yo sugiero no hablar. Hay eventos, hay público que acepta mejor eso, ¿no? Los artistas, todo el personal del cine, del artista plástico. Hay personas, hay públicos que son diferentes. Tú puedes decir una palabrota u otra que no te va a caer, para ellos no van a hacer nada ridículo. Pero hay públicos que no van a aceptar. Hay muchos públicos que no aceptan palabrotas, principalmente al oído. Porque tú estás escuchando una palabrota aquí. Es diferente de hablar aquí una palabrota. Queda mucho más fuerte cuando tú escuchas aquí al oído. Entonces es mejor, sugiero, no decir la palabrota, o sea, hacer la interpretación de la palabrota, explicar o decir una palabra más tranquila, ¿entiendes? Esto es mejor, por lo menos. ¿Alguna pregunta? ¿Ha terminado? A ver. Era para hacer una charla, de hecho una charla, una pregunta aquí, a ver. Sabe, eu queria perguntar se existe na área da interpretação uma discussão parecida com a área da tradução de texto em relação a uma interpretação mais fiel e um pouco mais livre. Se existe a característica de intérpretes que, olha, esse parafraseia de um jeito que dá algumas voltas em relação à fala original e esse mantém um pouco mais próximo da fala original, mas talvez não tão natural para os ouvintes. Existe essa discussão também? Incluso es... perdón, ¿cómo te llamas? ¿Sí? Alex? Perdón, gracias. ¿Cómo te llamas? Danilo. Es que no te había preguntado antes. Y Danilo, es como hay un libro incluso que se llama Teorías de la Traducción, en portugués, Teorías de la Traducción, porque no hay solamente una. Hay mucho menos. En la literatura para la parte de interpretación simultánea, poquísimas cosas que habla. Pero el intérprete, perfil del intérprete, hay mucho eso. Pero es imposible ser literal, ¿entiendes? Tiene que interpretar, porque lo que el público quiere es objetividad. Y para que esto ocurra hay que interpretar. Hay intérpretes que realmente utilizan de la paráfrasis algo mucho más larga, aquellas más largas, otras más cortas. Hay intérpretes que interpretan fielmente. O sea, la persona dice una cosa y te dice otra totalmente diferente, pero la misma cosa. Está dentro del mismo contenido, ¿entiendes? Están hablando hoy de una teoría de la corda bamba, el nombre es este en portugués, corda bamba, después puedes buscar. Corda bamba, que es de la relevancia que se pierde algún vocabulario. ¿Cuál es la relevancia que se pierde? Porque perder no es perder, yo digo siempre, yo no pierdo vocabulario cuando voy a hacer la interpretación. Yo utilizo otro vocablo, yo utilizo una otra palabra, una otra sentencia para hablar la misma cosa que el ponente estaba hablando, o el mensaje diferente, pero que esté dentro del contenido. Entonces esta de la corda bamba es una cosa interesante para ver, pero mucho menos que la traducción. La traducción existe un movimiento prácticamente desde hace muchos años, yo diría siglos, que se habla de esta cuestión literal, ¿no? de ser más libre, ¿entiendes? Por eso que dice que son los traductores traidores, en portugués, claro, los traductores traidores. A mí no me parece que son traidores, no traicionan a nada o a nadie, o ¿sabes? A ninguna obra. Yo prefiero que un traductor también pueda interpretar, solo no puede comprometerlo, puede decir una cosa diferente. Pero es diferente, es que mi experiencia es diferente de la tuya, mi experiencia de vida como profesional incluso, es diferente la de ella, es todo diferente. Y esto está implicado en mi traducción, esto está allí dentro.
todo lo que yo sé, todo lo que yo conozco, hay un poco de mí en cada traducción también. Pero si yo no pierdo la esencia, ¿no?, del texto original, esto es lo más importante, por lo menos, a mí me parece. Cambiar mucho ya no... Es mejor que tú escribas un libro aparte, ¿entiendes? Cuando cambias mejor. Otra cosa, o si tiene tiempo, vamos a terminar. Bueno, era mucho más eso para contarles, ¿no?, esta historia de 18 años y también sacar algunas dudas, como una charla. Prefiero mucho más que sea una charla que una ponencia y estar hablando aquí solo. Muchas gracias y felicidades a todos. Hasta luego. Muchas gracias, Sávio. Foi muito interessante. Então, pessoal, agora a gente vai ter uma pausa para o almoço e a gente vai ter a próxima palestra às 2h30. Ela é uma palestra em Libras, Língua Brasileira de Sinais. Terá interpretação para português, claro. Então, avisar para vocês que ao redor do hotel tem lanchonete, restaurante, pizzaria, sorveteria, tem McDonald's, tem Bebelu, tem várias opções que a gente pode comer aqui ao lado, nessa esquina, na próxima, a 2. Então, pessoal, eu queria informar, né, os poliglotantes aí que não vieram nas versões anteriores, todo poliglotagem a gente tem uma musiquinha, uma dancinha, né? Do poliglota. Eu acabei de inventar desse, então é o seguinte, todo mundo comigo, sou poliglota, no espanhol, o disco rígido é disco duro, entendeu? Eu convidar todo mundo pra gente terminar essa manhã, né, saindo fazendo a dancinha do disco duro. A dança, é só assim a dança? É, tem que fazer. Uma galinha. Todo mundo em fila, entendeu? Então, que horas volta? 2h30, a próxima palestra. Então, tentem chegar na hora pra gente não comprometer o horário dos outros palestrantes.